Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a seguir viendo las propiedades de los campos y nos vamos a centrar en algunas características adicionales que se pueden hacer con los campos. Ahora vamos a ver esas características, pero quería mostrarles, antes de ver esas características, una propiedad o un campo que no lo hemos mirado, que es el tipo de autonumeración. El de autonumeración se utiliza para evitar la duplicación de datos y seguir una secuencia numérica gradual. Este se utiliza para mostrar solamente un elemento en cada registro, un elemento diferente en cada registro. Si lo podemos ver acá, en el primero donde dice ID, aparece 1, 2, 3, va la secuencia de números. Esta es en forma incremental, va aumentando de uno en uno. También tenemos otra propiedad que es la de aleatoria, quiere decir que nos va arrojando numeración de forma diferente, no conserva un patrón, sino un 3, un 5, un 7, así en forma aleatoria. Esa es una característica de la autonumeración. También este tipo de datos se utiliza cuando vamos a ingresar el tipo de documento en nuestra tabla o en una tabla, debido a que el número de documento es diferente para cada una de las personas. Este no se debe utilizar para campos que repitan información, como el nombre de las personas, el apellido de la persona, datos o números que se repitan. No, tiene que ser exclusivamente para datos que no tengan una repetición, sino que sean únicos. Dentro de este tipo de datos tenemos entero largo o ID de replicación, incremental, como ya les había comentado, aleatorio, formato, también tenemos título, indexado y alineación del texto. Ya con esto vamos a pasar a ver cuáles son las otras herramientas que utilizan o se utilizan en los campos. Tenemos una característica muy importante que se denomina probar reglas de validación, que la encontramos en la parte superior donde dice herramientas. Se denomina probar reglas de validación. ¿Qué hace esta característica o esta herramienta? Esta característica lo que nos hace es, nos advierte si los datos existentes infringen una regla de validación. ¿Eso qué quiere decir? Que él verifica si los datos que hemos ingresado a nuestra tabla infringen las reglas que nosotros hemos establecido de validación. Entonces, aquí tenemos nuestra regla de validación, es M o F, la habíamos dicho. Esa es nuestra regla de validación. Entonces, le damos allí, probar regla, que nos está diciendo, esta operación comprobará las reglas de validación de los campos y registros de la tabla, así como las propiedades requerido y permitir longitud 0 para todos los datos de la tabla. Es posible que este proceso consuma mucho tiempo. ¿Desea continuar? De todas maneras, le decimos que sí. Aquí nos está mostrando, los datos existentes infringen la propiedad permitir longitud 0 del campo NO. Quiere decir que hay elementos que no están cumpliendo con la propiedad de longitud 0 en ese campo. Continuamos. Si continúa la comprobación, Microsoft Apps le informará si los datos infringen los valores de la propiedad en la tabla. ¿Desea continuar? Le decimos que sí. Nos está diciendo, los datos existentes infringen la propiedad requerido del campo NO. Igual, si continúa la comprobación, Microsoft Apps le informará si los datos infringen otros valores de la propiedad de la tabla. Le decimos que sí y nos salió otro mensaje que dice, los datos existentes infringen la propiedad regla de validación del campo género. Como podemos observar, hay varios elementos de acá que están infringiendo nuestras reglas de validación que hemos establecido. Entonces, esta herramienta es muy importante
a la hora de verificar si alguno de los datos que estamos ingresando o que hemos ingresado están incumpliendo esas reglas. Si hay esas inconsistencias, procederá a arreglarlas para que no hayan inconvenientes o problemas en nuestra tabla. Esa es una herramienta muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de configurar nuestra base de datos. Ahora vamos a ver que no solamente en la vista de diseño podemos agregar campos a nuestra tabla. También lo podemos hacer en la vista hoja de datos. Nos vamos a vista hoja de datos y en la parte superior no, sino en la parte final, donde está nuestro último registro, que es observaciones, podemos observar que dice haga clic para agregar. Si seleccionamos esa columna, podemos observar que aparecen cada uno de los tipos de datos que tenemos en nuestras tablas. Aparece texto corto, número, moneda, fecha y hora, signo, búsqueda y relación, texto enriquecido, texto largo, datos adjuntos, hipervínculo, campo calculado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde acá podemos ingresar o podemos crear un nuevo campo en nuestra tabla. Entonces damos clic aquí y decimos que era uno de número. Al darle clic de número, él nos deja habilitado donde dice campo 1 para escribir el nombre de ese nuevo campo. Vamos a decir que se va a denominar costo para darle un nombre a ese campo. Y ya hemos creado un nuevo campo dentro de nuestra tabla en la vista hoja de datos. Si nos vamos a vista hoja de diseño, vamos a observar que al final nos aparece costo como un campo de tipo número. También hay otras opciones que son muy importantes y muy interesantes, que las encontramos en nuestra pestaña de campos, y allí podemos ver en la parte izquierda que aparece una sección de agregar e eliminar. Allí podemos agregar un nuevo campo igual de número, de moneda, fecha de hora, signo, y aquí podemos ver más opciones donde dice más campos. Dándole clic allí nos aparecen todos los campos que podamos ingresar. Están organizados por tipos básicos, datos adjuntos, hipervínculo, texto largo, búsqueda y relación, texto enriquecido. Tenemos de número, entonces general, moneda, euro, fijo, estándar, científico. Podemos ver fecha y hora, fecha corta, mediana, larga, la hora en AM, PM, mediana 24 horas. La casilla si no, en casilla, si no, verdadero o falso, activado o desactivado. Y aquí hay una muy importante que es inicio rápido, que es categoría, dirección, estado, etiqueta, fecha de inicio y finalización, nombre, prioridad, teléfono y tipo de pago. Si seleccionamos alguna de estas de inicio rápido, vamos a observar que se nos van a incluir más de una columna. Entonces vamos a darle acá donde dice teléfono. Al darle teléfono, como podemos observar, nos ha incluido 4 columnas más. 4 columnas más que comprenden a teléfono, que es teléfono del trabajo, teléfono particular, teléfono móvil y teléfono o número de fax. Entonces, esas son muy importantes para ya están establecidas, están estandarizadas, solamente es incluirlas porque ya las configura de esa manera. Vamos a darle tipo de pago. El tipo de pago nos abre una nueva columna, pero como podemos observar nos ha abierto una columna con una flecha.
Dándole clic allí podemos seleccionar alguno de los elementos que integren el tipo de pago, como puede ser efectivo, tarjetas de crédito, cheque o en especie. Entonces es una forma rápida de crear campos ya establecidos, ya preestablecidos. Así como podemos crear un registro, también lo podemos eliminar. Seleccionamos, le damos clic aquí donde dice eliminar, donde aparece esa X y nos está preguntando, ¿desea eliminar de forma permanente los campos seleccionados y todos los datos que contienen? Le decimos que sí, y allí ya nos ha eliminado el campo que teníamos de tipo de pago. Ahora vamos a ver otros elementos en nuestra hoja de datos. Si nos ubicamos en un campo que ya tenga datos, podemos observar que aparecen las propiedades, como las propiedades que veíamos en nuestra vista de diseño se encontraban acá en la parte inferior. Si nos vamos a la hoja de datos y nos ubicamos en uno de los campos, vamos a ver esas propiedades en la parte superior, donde dice nombre y título. Nos aparece el nombre, el título que elegimos y descripción si la tiene. Valor predeterminado, si le damos clic allí en valor predeterminado nos aparece que está María. Tamaño del campo, cuando le dimos 20, aquí también lo podemos modificar. Nos aparece el tipo de datos, texto corto, nos aparece todo el listado de tipos de datos que tenemos. Si es requerido, si le damos clic, seleccionamos acá, que le estamos diciendo que el campo es requerido, es un campo obligatorio, que si es un campo único o que si es un campo indizado. Acá también tenemos las reglas de validación, podemos crear las reglas de validación en o también podemos escribir el mensaje de validación. Las mismas propiedades o los mismos elementos que veíamos en nuestra hoja, en nuestra vista de diseño, las podemos encontrar acá. Voy a colocar ahora el tipo de número, igual nos aparece el nombre y título, nos aparece tipo, número, el formato, aquí le podemos dar el formato, igualmente si es moneda, si es porcentaje o si es millares, igual, requerido, único, indizado. El de fecha yo era lo mismo. Bueno, este también ya tiene un formato moneda, entonces nos aparece tipo moneda, formato moneda, igual. Así con todos los tipos de datos que tenemos. Como pueden observar, es una forma fácil de crear, o es otra forma más bien de crear las propiedades o establecer las propiedades de un campo, ya sea a través de la hoja de vista de diseño o de la hoja de datos. Con esto hemos concluido este video por el día de hoy. Les agradezco su atención, que espero que hayan aprendido o que estén aprendiendo a manejar este programa. Como pueden ver, es un programa que abarca mucha información, muchos temas, pero que a medida que lo vayamos viendo vamos a ver su utilidad en la vida diaria, en la vida nuestros trabajos. Aún en nuestro hogar podemos crear una tabla o una base de datos para organizar nuestra información. Les agradezco igualmente ver los videos que hemos subido hasta el momento, y no siendo más, los invito a que veamos el siguiente video, donde vamos a ver unos elementos del formato de la tabla, cómo podemos darle formato a nuestra tabla para que no se vea tan plana, sino que tenga sea más vistosa. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.